Bueno, seguimos conversando. Entonces, Víctor Andrés, estábamos hablando de... hay muchos que han ganado que son empresarios. Sí, mira, la mayoría de los candidatos que han ganado, los que están disputando en la segunda vuelta, son una gran cantidad, son empresarios, son, digamos, personas que han construido y han acumulado en sus regiones y que tienen una visión muy pragmática de las cosas. Yo he contado 10. De los que han ganado, es un montón, pues, ¿no? Es un montón, sí. ¿No? Sí. Mira, el caso paradigmático es el caso de este señor Atkins en Piura, ¿no? Es un empresario, de acuerdo a la sociología, podría ser de ultraderecha, ¿no? Que se alía con Ollantumala, con el Partido Partido Nacionalista, pues. Están aliados con el Partido Nacionalista en Piura, y bueno, pues, es un pragmatismo exacerbado, ¿no? Yo quería comentar de lo que se acaba de decir, ¿no? En el caso del APRA, lo que comentaba Carlos, ¿no? Me parece que este desempeño del APRA habría que relacionarlo mucho con una especie de conducta destructiva que el propio presidente de la República ha tenido con respecto a su propio partido, ¿no? Entonces, yo diría que esas son las consecuencias de todos los problemas que hemos tenido con la candidatura de Carlos Roca, con los problemas con los secretarios generales. Entonces el partido ha estado tesis del perro de golpeado. También, ¿no? Digamos, le ha faltado populismo al partido aprista. Sí, bueno, y la distancia de García con su propio partido es muy elocuente, ¿no? En segundo lugar, lo que dice Víctor Andrés, en general también el tema de los empresarios tiene que ver con el tema del crecimiento económico en algunas regiones, y me parece que eso ha tenido también un efecto interesante en el sentido de que temíamos mucha fragmentación del voto, pero también es cierto que al haber más dinero y la posibilidad de hacer campañas con más recursos, en muchas regiones el voto ha tendido a concentrarse entonces en pocos candidatos principales y no a dispersarse en muchos chiquitos, ¿no? Entonces eso ha sido otro fenómeno interesante. Eso lo comprueba Feo, ¿no? Exactamente, precisamente para dar algunos datos con respecto a lo que ha dicho Martín, solamente 7 candidatos no han llegado al 30%. 7 ganadores en regiones no han llegado a la barrera del 30%, es decir, uno pensaba que iba a haber muchas segundas vueltas electorales y aparentemente no van a haber tantas como uno se imaginaba, es decir, los que llegan a ganar la elección ganan con más del 30%, ganan en promedio con 1/3 de la votación, lo que es un avance considerando las elecciones del 2006 y del 2002. O sea que hay más concentración arriba del voto. Exacto, el primero y el segundo se concentran. Menos dispersión del voto, eso es interesante. Exactamente. Podríamos volver a Lima, por ejemplo, dos cosas que quisiera plantear. Bueno, antes de eso, hay bastantes empresarios, hay funcionarios como Arista, viceministro de Hacienda, que ha ganado en Amazonas, y otros, en fin, hay otros que están repitiendo el plato. ¿Y radicales, cuántos hay? Bueno, lo que más o menos se podría verificar, entre comillas, sería Cajamarca, el caso de Junín y el caso de Cusco. Pero también, por ejemplo, el alcalde provincial elegido en Loreto ha sido elegido anunciando que va a hacer un paro, su primera acción va a ser un paro contra las petroleras. Lo que sí se podría decir es que hay un sentimiento no bueno con respecto a la inversión minera, por ejemplo. Hay una cultura, un humor que podría estar presente incluso en estos empresarios que han sido elegidos con respecto a la inversión minera. Y digamos, de una u otra manera esto también va a poner sobre el tapete el tema de la regionalización en el Perú, porque en el caso de Apurímac, por ejemplo, si ganara Michel Martínez, él también ha anunciado que va a detener algunas inversiones o proyectos mineros en su región, ¿no? Yo quería hacer un comentario sobre eso, que efectivamente, como dice Víctor, hay un humor crítico con el tema de la promoción de la inversión, ¿no? Y es una especie de demanda regional, ¿no? De orgullo regional, pero me parece que ha pasado algo interesante. Allí donde en el 2006 ganaron candidatos, digamos, de izquierda moderados, fíjate que allí donde les ha ido bien, se han mantenido en esa moderación, como el caso de San Martín con Villanueva, ¿no? En donde no les ha ido muy bien, había una especie de radicalización hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca, el paso hacia este candidato más cercano al MNI, digamos, o en el caso de Junín, del MNI, o en el caso de Junín, de Huároc a Cerrón, ¿no es cierto? No.
pero también tiene su límite, porque cuando el presidente regional es demasiado radical, digámoslo así, pero es ineficiente y no cumple, pasa lo que ha pasado en Puno, ¿no? Claro. Donde la votación por fuentes, por la herencia de fuentes, digamos, ha sido pues magra, mínima, ¿no? Entonces hay una demanda también de buena gestión detrás de esa demanda por renovación y crítica frente al proyecto de promoción de inversión. Claro, de alguna manera el resultado de Puno, es decir, la elección de Luque, que es un empresario de la educación, ¿no? Una especie de Acuña del Sur, digamos, una cosa así, rompe el bloque regional medio radical que había en el sur, ¿no? Digamos, tenemos a Arequipa con Guillén. Guillén no es un radical, pero sí tiene una actitud ambigua frente a la minería, ¿no? Depende, sigue los humores de la gente, digamos, Exacto, más o menos. El humor que es muy crítico. Sí, el humor, sí. Ahora, también es cierto que al lado de Tía María, que hasta ahora sigue siendo rechazado por la gente, hay 8 Tías Marías que están en marcha y con licencia social en este momento en proceso. Toromocho, en fin, hay La Granja en Cajamarca. Es decir, en realidad, ese humor antiminero existe porque hay una inversión minera, digamos, que genera tensiones, pero el proceso de alguna manera avanza. O sea, el tema va a ser cómo estos dirigentes que han salido, o sea, estos presidentes regionales, Santos y Cerrón, por ejemplo, que han hecho su carrera política en las calles, una vez que estén sentados en la presidencia regional, yo creo que van a tener que ser más moderados de lo que su proyecto político personal aparece, ¿no? En América Latina se hace campaña por la izquierda y se gobierna por la derecha. Pero Jaime, yo No creas, Hugo Chávez, Evo Morales que le acaba de pegar un patadón, ¿han visto eso? Bueno. Yo quisiera volver al tema de Lima a propósito de los partidos, ¿no? Al propósito de los partidos. Yo creo, y estábamos hablando con Carlos Meléndez antes de entrar acá, el mejor partido ubicado en estas elecciones es el PPC, por la decisión de Lourdes Flores de encarar esta campaña municipal. Esto es algo importante subrayar, ya que estamos hablando de fragmentación de partidos. Lourdes Flores decidió salvar su partido, ese partido que fue desintegrado en el Fujimorato, y lo ha salvado. Ha salvado su organización. Inmolándose ella. Inmolándose ella. ¿Por qué? Porque si no se presentaba Lourdes Flores, bueno, Alex Cuy simplemente barría y cubría ese espacio histórico. Y otra cosa quisiera decir, ahora que ella hubiera podido ir a la presidencial con posibilidad de ganar. Pero Pero es difícil ir a una elección presidencial siendo pulverizado en tu principal bastión como es Lima. Si Cambio Radical pulverizaba al PPC, yo no sé, ya prácticamente era bien difícil hablar de un PPC. Pero quiero recordar otra cosa, un poco en términos históricos. Águila La Torre perdió todas sus elecciones. Bueno, quienes le ganaron a Águila La Torre, yo no me acuerdo ganó la del 36. No lo dejaban ser candidato. No, la del 36 le ganó a Eguiguren y lo que pasa es que simplemente le vetaron el resultado. Bueno, eso es parte de la y la del 62 se supone que también le ganó. Se supone. Y le hicieron golpe. Pero digamos, Águila La Torre es conocido en la historia por haber perdido todas sus elecciones. Bueno, por no haber llegado al poder. Por no haber llegado al poder, pero la gente no recuerda a quienes le ganaron. Recuerda a Aya, que construyó un partido. Por eso es importante haber visto la imagen de Bedoya y de Lourdes en ese. Ahora también habría que ver estos pequeños partidos que van surgiendo, ¿no? Es decir, uno encuentra Siempre Unidos, ganando 3, 4 alcaldías en los distritos de los conos, uno encuentra Chimpún Callao, ganando varios distritos en estas zonas, Alianza para el Progreso, a nivel nacional, entonces uno va encontrando como pequeñas empresas políticas funcionando muy bien a cargo de Castillo, ¿no? A cargo de Acuña. Entonces, ¿qué tipo de nueva organización política van surgiendo? Ya no son estos partidos que apelan a un proyecto político nacional, ¿no? Son partidos, empresas de alguna manera que tienen muy buenos aliados y se consiguen muy buenos aliados y que van más allá de los liderazgos de esas personas, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Eso de Siempre Unidos, que tiene 5 o 6 alcaldías en el norte. En Lima Norte. Chimpún Callao. Chimpún Callao dentro del Callao, esto Somos Perú ganando estas dos regiones juntas ahí en Pasco y en Junín, ¿es donde gana? Creo. Sí, pues, en Pasco y en Huánuco. Algo más sobre Lima, en el caso de Susana Villarán. Susana Villarán parece que ya ganó, ¿no es cierto? Pero la responsabilidad... Hay 8 décimas. Bueno, pero... es bien difícil, ¿no?
La responsabilidad de Susana Villarán es construir un movimiento socialista. O sea, luego de haber ganado las elecciones... Un socialismo moderno. Exacto, un socialismo moderno, el socialismo que todos queremos. Ella no puede hacer lo que hizo en esta elección, es decir, creer que Patria Roja podía constituirse en el aparato político de su campaña. Construir un partido es como construir una catedral, es como hacer una novela, es un esfuerzo, cuesta. Digamos, esa es la responsabilidad de Susana Villarán, y le haría mucho bien a este país que haya un núcleo de jóvenes dirigentes que se lancen a construir una representación socialista moderna. Ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea. Me temo que la Municipalidad de Lima les va a absorber el 90% de las energías y los no les va a quedar, de bases no les va a quedar resto para armar un partido nacional, sobre todo con las dificultades que hay, de las que hemos hablado. Bueno, nos ha ganado el tiempo, lamentablemente deberíamos poder seguir conversando de esto por lo menos 2 horas más para tener una idea más completa. Muchísimas gracias a Martín Tanaca, a Carlos Meléndez y a Víctor Andrés Ponce. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.